Muy felices de poderles presentar esta herramienta que se llama Enneagrama para que nos autoconozcamos y es una herramienta que Cata la va a facilitar, bueno, de manera muy didáctica. Cata es profesora, bueno, yo creo que Cata mejor te presentas tú, pero Cata, bueno, tiene un perfil bastante amplio y es además una apasionada de facilitar y una apasionada del Enneagrama y ella ya les va a contar entonces de qué se trata. Bienvenidos a todos, los invitamos a que prendan sus cámaras, a que participen, a que levanten la mano. Queremos que este sea un espacio muy participativo y que sea un espacio regalo para ustedes. Bienvenidos, gracias. Buenas noches, gracias Ana, gracias Marce, bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a estar 1 hora y media hoy, 1 hora y media mañana. Espero que aprovechemos al máximo este tiempo. A mí me encanta aprender jugando, aprender experimentando, porque realmente tenemos tres cerebros, que es el que piensa, el que siente, el que actúa. Y cuando el aprendizaje llega a nuestros tres cerebros, realmente queda grabado, queda como una huella y a uno no se le olvida. Entonces, por eso me gusta hacer ejercicios, dinámicas. Entonces, espero que se atrevan a aprender la cámara, que se atrevan a participar, porque cuando uno hace cosas diferentes, pues obtiene resultados diferentes siempre. Yo doy clases en EAFIT de innovación, de creatividad, de liderazgo, de trabajo en equipo y siempre en innovación, por ejemplo, hablamos de eso. Cuando uno quiere que su vida le pasen cosas nuevas, pues se tiene que salir de su zona de confort y empezar a probar y a experimentar, a ver con algo nuevo, a ver qué resultados arroja. Entonces, los invito a que juguemos, a que nos divirtamos y a que aprendamos, ¿cierto? Yo soy Catalina, soy ingeniera mecánica, hice un máster en dirección de plantas industriales y ahí me di cuenta como que no estaba como en el lugar para lo que era buena y empecé como a conocerme, a mirar cuáles eran mis talentos, cuáles eran mis debilidades, cuál era mi personalidad y encontré el enneagrama. Y para mí el enneagrama fue como quitarme un velo de los ojos y entender muchas cosas de mi vida. Después conocí la impro, que es una técnica para aprender a resolver las situaciones de la vida, porque me imagino que a ustedes les pasa, a todos nos pasa que la vida no es como la planeamos, sino como es. Resulta que este taller lo íbamos a hacer antes y no, y resulta que fue hoy por fin y desde noviembre estábamos mirando cuándo y las cosas ocurren cuando es. Entonces la impro es una técnica que te ayuda a ser recursivo, a sacar tu creatividad, a estar presente, a escuchar, a aceptar y tener más herramientas como para enfrentar la vida. Entonces, la impro, el enneagrama y el liderazgo consciente, que es cuando uno se convierte en la mejor versión de uno mismo para poder servir a otros y para poder aportar un granito de arena a este mundo, ¿cierto? Para mí, el liderazgo consciente es cuando yo me conecto con lo que verdaderamente soy y lo aporto a otros, ¿cierto? Entonces empecé un doctorado en Psicología y Desarrollo Humano en Barcelona y propuse hacer mi tesis en Enneagrama e Improvisación y llevo trabajando 15 años en empresas, cambié mi rumbo totalmente y ya que empecé en EAFID a trabajar hace unos años, que soy profe de liderazgo, entonces incluí la parte de liderazgo. Y aquí estamos. Listo, entonces me gustaría que prendamos las cámaras, que nos presentemos y que nos presentemos de una manera diferente y que hagamos una dinámica, entonces a ver si se animan a prender las cámaras. Bien, Joana, Nancy, Gabriel, súper. Fabián, muy bien. Entonces vamos, Gabriel, qué bien verlos, porque sí, cuando uno ve CR, LC, PM, una bolita, yo a veces me siento dándome la clase a mí misma, yo bueno, pues aprendo más, pero muy bueno poder interactuar. Entonces, los invito a que nos presentemos recordando ese niño que éramos, qué le gustaba a ese niño, qué lo apasionaba, qué lo hacía vibrar, ¿cierto? Como esa parte que nos conecta, que nos saca una sonrisa, que nos conecta con nuestro ser, con nuestra esencia. Entonces, primero, ¿qué expectativas tienen de estas 6 horas? ¿Qué se quieren llevar? Y que nos cuenten una característica de esa niña o de ese niño que los hacía vibrar o los hacía estar bien y contentos y felices. ¿Listo? Empezamos por Gabriel, que estás ahí, te tengo como de... Dale, Gabriel, cuéntanos
¿Qué expectativas tienes de estas 6 horas? ¿Qué te quieres llevar? Y alguna característica, así pues como somos 14, entonces tenemos poco tiempo, entonces así seamos muy efectivos y asertivos para poder jugar. No te escuchamos. Hay dos Gabriel, ¿cuál va a hablar Gabriel primero? Gaviria. Ah, ok, listo. Tampoco te escuchamos, Gabriel. ¿Será que mientras solucionas tu micrófono, Gabriel Rodríguez? Sí, en la vida no es como uno la planea, Hola. sino eso, Aló, Gabriel. ¿me escucha? Dale, Aló. después Bueno, sigues. sigue, amigo, tranquilo. Dale. Bueno, qué pena, es que tenía aquí problemas con el micrófono. Listo, Bueno, Gabriel. Cuéntanos. bueno, mi nombre, como ya lo habían dicho, Gabriel Jaime Gaviria. Yo trabajo aquí en la ciudad de Quibdó, soy abogado, trabajo en una notaría. Bueno, presentándome ahora en la faceta de la dinámica, pues no sé, a mí cuando era niño me gustaba trepar a los árboles, coger mangos o coger frutas o andar por ahí en las mangas buscando animales y cosas, arañas y esas vainas. Bien, digamos que eres muy explorador. Correcto, la palabra que me describía, sí, en ese entonces. Y pues lo que espero de este programa es precisamente el título autoconocimiento y experiencias nuevas y usted cualquier cosa que venga, cualquier experiencia que me pueda enriquecer, bienvenida. Bien, gracias, Gabriel. Ahora sí, Gabriel Rodríguez. Sí, buenas noches a todos. Sí, Soy de la ciudad de Cúcuta. Actualmente pues me desempeño en el área comercial del sector de seguros. ¿Qué les puedo contar de mi niñez? Una palabra que me podría calificar es curioso. Me ha gustado ser muy detallista, indagar y averiguar la causa y el origen de las cosas y eso pues me ha traído muchos beneficios. ¿Qué espero aprender? Pues aprender mucho de las técnicas como para conocerse un poco más y poder liderar a las personas que de pronto comparten el entorno conmigo. Básicamente es lo que busco. entonces digamos que a ti te gusta conocer, saber las cosas. ¿Cierto? Sí, de Ya acuerdo. que Sí es. todos somos distintos. O sea, que se oye por allá muy Gabriel, ¿será que desactivas el micrófono, por favor? Estoy oyendo como una interferencia. O será, bueno. Sí, ya lo Eh, cerró. Teníamos un explorador, ahora tenemos un curioso, como un investigador, alguien que le gusta entender las cosas. Bien. Fabián. Hola, mi nombre es Fabián Alfonso Jiménez. Actualmente hago parte de la gerencia de movilidad de Seguros Sura y, y, y la verdad, pues, del ejercicio que nos planteas ahorita, Catalina, de las cosas que disfrutaba cuando pequeño era sobre todo, pues, como aprender algo que tuviera o estuviera relacionado con el arte. Me gustaba pintar, me gustaba colorear, que tocar un instrumento, como que todas esas cosas que involucraran el aprendizaje de una técnica o de algo que tuviera que ver con la parte artística me parecía muy chévere. Entonces ahí era donde prácticamente me sentía feliz. Digamos entonces que tú te vas más por el lado de la sensibilidad, de la estética, ¿cierto? De los detalles. Entonces miren que ya hay tres diferentes, aunque todos tenemos como algo en común, ¿cierto? Hay diferencias, hay diversidad y es muy importante empezar a encontrar eso que nos mueve porque de ahí es donde surge nuestro liderazgo. Yo para ser líder no me tengo que convertir en otra persona, yo tengo que ir a lo que soy, a lo que tengo y desarrollarlo y confiar y potenciarlo. Entonces, qué bien. Nancy. Hola, buena tarde a todos, ¿cómo están? Pues expectativas de aprender, de conocerse, todo el tiempo de poder tener más conciencia de cómo uno actúa en la vida, cómo se come, y poder así también acompañar a los. De pequeñita me gustaba
hacer muchos disfraces para muñecas. La ropa de muñecas era algo importante de crearla. Y jugar con barro. Bien, o sea, creativa. Un poco creativa, pero no soy tan creativa. Siempre me queda todo mal. Siempre Pero me queda torcida. una idea de creatividad que no es. Uno cree que creatividad es ser artista, ser pintor, pintar bonito. No, uno puede ser creativo desde ser explorador, o desde ser curioso, o desde ser sensible. La creatividad todos la tenemos, solo que en la educación, digamos que muchas veces la bloqueamos porque pensamos que creatividad era pintar bonito o hacer manualidades, y no. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a transformar de nuestras creencias, porque todos tenemos un ser creativo adentro que tenemos que explorar, y el verdadero líder desarrolla su ser creativo. No se tiene que convertir en otra cosa desde lo que es. Entonces, bien, Nancy, gracias. Vale, gracias. Joana Carolina. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy ingeniera ambiental. Digamos que expectativas, sí, pues conocerme más como yo misma y mis capacidades. Y de niña me gustaba mucho bailar, siempre he disfrutado mucho bailar. Entonces me dedicaba horas enteras a bailar y a hacer bailes y a mostrarles a todos. ¿Y ya no bailas? No, pues digamos que cuando uno sale a bailar, pero no. No tanto. Pensar que uno va perdiendo eso. Bien, entonces digamos que a ti te gusta el movimiento y también algo la sensibilidad. Súper, Joana. A ver, Esmeralda. Hola, hola a todos. Pues Hola. mucho gusto. Bueno, yo actualmente me desempeño como líder en un área administrativa y financiera en una asociación gremial. Soy contadora pública de profesión. ¿Qué me gustaba de mi niñez? Muchas cosas. Me gustaba, bueno, jugaba mucho a la profesora, también le hacía ropa a las muñecas, también me gustaba mucho bailar. Disfrutaba mucho estar en compañía de mis primos y como dar ideas de juego, como hacer cosas locuras con ellos. Y digamos que ya luego más grande disfrutaba mucho tener todo en perfecto orden. Como que me gustaba tener todo perfecto, no tener cosas viejas, disfrutaba botando todo. Eso es como lo que más recuerdo de mi niñez. Y qué expectativa tengo del curso. Pues realmente, bueno, vengo en un trabajo de entender mi ser, de entender pues como más mi propósito también en esta vida, y en ese camino pues digamos que he ido estudiando y leyendo mucho de ese tema, y pues llegó este curso a mi correo y me llamó mucho la atención. Sobre todo me interesa profundizar en el tema del eneagrama. Y pues por supuesto para poderlo aplicar no solamente en mi vida personal, sino también en mi vida profesional. Ok, digamos entonces que tú eras buena dando ideas y más grandecita te convertiste como en una persona muy organizada, muy estructurada, perfeccionista, ¿cierto? Eso habla de nuestra personalidad. Ahorita vamos a ver cosas del eneagrama. Bien, Esmeralda, ya no veo más imágenes, ya lo que veo es la lista, o no sé, Ana, si tú ves más cámaras prendidas. Entonces, invito a Ana. Cuéntanos, ¿qué te gustaba a ti? No te escuchamos. Bueno, es que estoy por acá en unas urgencias odontológicas, desgraciadamente. Bueno, y yo soy, y justamente yo soy odontóloga, pues ya no trabajo, ya estoy retirada. Bueno, no, en la infancia, cuando preguntaste, y yo dije que, ¿cómo lo puedo resumir? Yo diría que la libertad. Yo crecí en un pueblo pequeño, en una población pequeña, y era muy libre. Corría por las calles, montábamos a caballo, todos los niños éramos amigos, no sé, era todo muy libre y había mucha interacción de unos con los otros, pues, o sea, no había como
sí tenía como dos amigas especiales, pero todos éramos amigos con todos, entonces realmente esa fue realmente una... Y también jugué con muñecas y pues toda clase de juegos, escondites, corriendo. Lo que más me veo es como corriendo. Y sí, entonces, y del curso pues espero, no, es que no sé muy bien qué significa enneagrama, pero me da la impresión de que es como para uno conocerse a uno mismo, entonces me gusta. Bien, Ana, entonces digamos que tú confiabas en ti y disfrutabas la vida, ¿cierto? Eras como muy autónoma, confiabas en ti, en tu criterio, en lo que eras abierta para estar con otras personas, digamos que es como confianza, ¿cierto? Como de autonomía. Qué bien. Paula, gracias, Ana. Suerte con tu Gracias. tema de dientes. Paula, cuéntanos. No te escuchamos, Paula. Nada, nada. No, bueno, puede ser un mimo, aquí hacemos impro. Nos puedes hacer con el cuerpo que te gustaba de niña. Jugar, actuar. Ah, qué bien, pues mira, y justo te toca actuar hoy. Qué bien. No, ahí sí no entendí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Alguno entendió? Bueno, digamos que te gustaba actuar. Bien. Gracias. ¿Quién falta de cámaras? Ya todos. De lista, Ana. Tengo a Ana aquí. Bueno, no, estas Anas ya. Carla. Carla, ¿te quieres presentar? No te escuchamos, Carla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, mi nombre es Carla Patricia Pérez, soy odontóloga. De niña me gustaba mucho jugar con muñecas, dibujar, organizar las cosas, ser muy líder y también pues todo lo que fuera el arte, pintar. Sí, y del enneagrama. ¿Cómo? Tenías mucha iniciativa. Sí, pues siempre me ha gustado remodelar, organizar, y en mi profesión lo hago porque sí se necesita creatividad, curiosidad, perfeccionismo, todo eso. Bien, ¿y del enneagrama qué nos ibas a contar? Conozco algo porque he visto conferencias y me parece muy interesante para uno conocerse mejor, definir bien pues los rasgos para potenciar la personalidad. Eso es. Listo, Carla, gracias. Consuelo. ¿No está por ahí Consuelo? Sí, Consuelo, hola. ¿Me escuchas? ¿Bien? Sí, te escuchamos. Bueno, me presento, mi nombre es Consuelo Pinzón, yo soy enfermera, soy epidemióloga. Me inscribí al curso, la verdad, porque me llamaron de Comeva por un antecedente de otro curso que había tomado. Y pues yo dije, bueno, es algo que no conozco. Y pues digamos que siempre estoy a la expectativa de nuevos conocimientos, ¿sí? De mi infancia, que extraño mucho, creo que el ejercicio del juego, porque uno en el juego de niño asume muchos roles y uno no repara en las dificultades o en los problemas que esos roles pueden significar,
¿sí? Y pues ya uno de adulto, digamos que sí, a la hora de asumir ciertas cosas, uno siempre tiene sus miedos por allá guardados y se reprime mucho. Y creo que cuando niño no, en el juego, pues tú lo haces y te dejas llevar por la imaginación, por el momento del juego. Digamos que eras juguetona y te volviste adulta seria, ¿cierto? Sí. Pero sí. tienes una juguetona adentro. Bien. No Gracias, lo sé. Consuelo. Gracias a ti. ¿Quién nos falta? Laura, Lady, Patricia, ¿quién falta? Laura, Lady, Patricia, ¿están ahí? Parece que no. Listo, entonces vamos a empezar con el eneagrama. ¿Por qué les pregunto esto? Porque el eneagrama habla que nosotros tenemos una esencia y una personalidad, ¿cierto? Digamos que la esencia es como esas cualidades, como es la esencia de una rosa, ¿cierto? Uno sabe que una rosa es una rosa y una rosa no es un clavel, porque uno huele la rosa. Ah, mira, Laura nos está diciendo que va conduciendo. Ok, más tarde entonces cuando puedas nos dices, listo Laura, gracias. Voy a compartir pantalla. Me va a pesar no verlos porque aquí hay muchas cámaras abiertas, pero voy a compartir para que empecemos, ¿cierto? Entonces, bueno, mi marca es 13K, hago juegos para el autoconocimiento y para el liderazgo consciente. Hoy vamos a tener, pues, y mañana solo 3 horitas, pero pues tenemos juegos más largos y si se animan a continuar, pues por aquí estamos. Listo, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién soy? Yo les conté que era ingeniera mecánica y trabajé como ingeniera en Servunión 5 años, era ingeniera en la planta de embotellado y algo en mí me decía, ay, solo máquinas, porque yo veía que me gustaba lo humano y entonces entré como en un momento que empecé a preguntarme yo quién soy, yo para qué soy buena, si yo estoy en un equipo, yo qué puedo aportar, yo qué ficha del rompecabezas soy, yo no me conocía y empecé una búsqueda y me di cuenta que el ser humano tiene un montón de cosas, a uno le enseñan ciencia, los ríos del Colombia, geografía, pero a uno no le enseñan nada de uno mismo, uno no le enseñan qué hacer con el miedo, qué hacer con la rabia, qué hacer con sus emociones, uno ni siquiera a veces sabe dónde tiene el hígado, ¿cierto? Como que nos enseñan de todo, menos nosotros mismos, de nosotros mismos. Entonces, en mi proceso personal de descubrirme, digamos que encontré una herramienta muy valiosa que a mí me sirvió mucho y ahora la comparto. Entonces, resulta que el ser humano tiene la esencia, que es como con lo que venimos, ¿cierto? Como esa semillita que tiene el ser humano, y la personalidad es lo que se va formando con la educación, con la herencia de la familia, con todas mis situaciones, con todas mis impresiones, lo que voy recibiendo de la vida. Entonces podríamos decir que la personalidad es como, yo lo asemejo como una piña, la personalidad es esa cáscara dura, ¿cierto? Que a veces chuza y duele, y esa corona y ese ego que nos hace reaccionar a la vida, porque muchas veces tenemos situaciones difíciles y no sabemos cómo afrontarlas, y uno niño, uno hace lo que puede, entonces uno empieza a reaccionar de la manera que mejor le sale y ahí uno se va dando cuenta que de pronto si soy agresivo no me vuelven a molestar, entonces funciona ser agresivo, o de pronto si soy servicial, entonces ya la gente me quiere, entonces me vuelvo más servicial, entonces uno empieza a adoptar una manera de estar en el mundo, una estrategia de estar en el mundo. Digamos que la personalidad es como las gafas con las que vemos el mundo y es muy importante conocerlas porque esas gafas no son objetivas, es como si te pusieran un filtro y tú ves todo con ese filtro y eso es la personalidad. No digo que la personalidad sea mala, porque la personalidad tiene habilidades, tiene fortalezas, tiene virtudes, pero sí es muy importante conocerla porque si no, ella nos domina la vida y opaca nuestra esencia. Ahorita
Consuelo nos decía, yo era muy juguetona y ya soy súper seria. ¿Qué pasó? Tenía una esencia que representa como ese corazón de la piña. Ustedes saben que la piña tiene un súper corazón y uno normalmente no se lo come y lo bota, ¿cierto? Y así hacemos con nuestra esencia, la vemos débil, vulnerable, como que no, así esto no nos va a funcionar y la vamos opacando y entonces le vamos dando fuerza a la personalidad y nos vamos olvidando de lo que verdaderamente somos. ¿Cierto? Si tienen preguntas, por favor, interrúmpanme hablando, porque aquí yo solo veo este cuadrito y no veo si están levantando la mano o si algo Ana me apoya, porfa, o Marcela, porque no los estoy viendo, pero pueden interrumpir, ¿cierto? Les voy a explicar un poquito la personalidad y ahorita hacemos ejercicios. ¿Ok? Entonces, ya les hablé pues de 13 Ks, vamos al eneagrama. Entonces, el eneagrama es un sistema para conocer los comportamientos humanos. Digamos que el ser humano vino con un manual de instrucciones y el más detallado es el eneagrama, porque te apunta justo, si tú empiezas a conocer el eneagrama y empiezas a observar la vida, te das cuenta que es verdad, que funcionamos así y empiezas a observarte a ti mismo y te das cuenta que es verdad. Entonces yo aquí les digo, verifiquen, no crean nada de lo que les digo, simplemente vayan y verifiquen para que vean que esto realmente es verdad, ¿cierto? Entonces hay 9 tipos de personalidades, todos tenemos un poquito de todas, pero hay una que predomina. Entonces es muy importante conocerla porque, como les decía, son esas gafas con las que veo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, como les decía ahorita, no tenemos un cerebro. Este cerebro está dividido en 3. El neocórtex es esta parte frontal aquí grande, que es con lo que yo pienso. El límbico es con lo que yo siento, interactúo, me relaciono. Y pues sí, tengo mis relaciones y siento, y el reptiliano es mi actuar, ¿cierto? Como yo ya voy y hago algo. Entonces, cuando uno está equilibrado y cuando uno está bien, digamos que uno piensa, siente y actúa en una misma dirección, ¿cierto? Pienso esto, siento esto y lo hago. Pero eso no pasa normalmente. ¿No les ha pasado que dicen, este año sí me meto al gimnasio, este año sí, y ya estamos en junio y nada de gimnasio? O este año sí estudio, o este año voy a ser más cariñosa con mi mamá y no lo hacemos. O este año sí termino con mi pareja, pero uno lo ve y sigue ahí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando estamos en la personalidad, hay un cerebro más activo que los otros 2. Entonces dejamos de ser objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 personalidades que funcionan más, estas rojas, son personalidades más del cerebro reptiliano, o sea, que son personalidades más instintivas, más corporales, más de sensaciones, más de actuar. Cuando pasa algo, ellas lo que hacen es actuar y después dicen, uy, ¿yo por qué no pensé? O ¿yo por qué no sentí? ¿Cierto? Porque hay unas personas esperando en la sala de espera para que les den entrada, porfa. Entonces, estas 3 son más reactivas, son personalidades más del hacer, prácticas, de las sensaciones corporales, del movimiento, ¿cierto? Ahorita que nos decía Gabriel, yo era muy explorador, me encantaba montarme a los árboles. No quiere decir que ya seas una personalidad instintiva, tenemos que mirar más, pero hay un rasgo instintivo tuyo fuerte, ¿cierto? Que digamos que tienes bastante de lo rojo, del 8, 9 y 1, que es el desafiador, conciliador, perfeccionista. Después nos decía el otro Gabriel, ¿cierto? Que él le gustaba más ser curioso, entender las cosas, saber, digamos que entonces es más racional. Estos amarillos tienen el centro mental o el cerebro neocórtex mucho más activo que el emocional y que el instintivo. Entonces son personas que ven la vida desde la mente, ¿cierto? Planean, necesitan saber, necesitan conocimiento, necesitan controlar. Si van a ir para un lado, ya saben por qué ruta se van, prevén, se enteran, se informan, preguntan,
porque necesitan, su mente está tan activa que todo el tiempo están buscando entender, ¿cierto? Entonces, estas personalidades 5, 6 y 7, que son investigador, leal y optimista, tienen su cerebro neocórtex más activo o su mente más activa que su emoción y su cuerpo, ¿cierto? Entonces son personas que muchas veces se entienden todo en la cabeza, pero les cuesta tener buenas relaciones o ir a un, pues, por ejemplo, yo a veces pongo un ejemplo con el investigador. Se la sabe toda, sabes todos los autores, los libros, sabe un montón de cosas, de historia, pero va a una tienda y le cuesta pedir un tomate con empatía, porque su centro emocional está más bloqueado que su centro mental, ¿cierto? Entonces, digamos que lo ideal en un liderazgo consciente es uno equilibrar sus cerebros, que yo sea coherente, que mi pensar, mi sentir y mi actuar vayan en una misma dirección, ¿cierto? Y para eso se necesita conocerme, porque la personalidad es yo cómo pienso, yo cómo siento y yo cómo actúo. Y si yo no conozco, si yo creo que pienso como igual a todo el mundo, no pensamos igual a todo el mundo porque por eso hay tantos conflictos, ¿cierto? Todos somos distintos. Entonces mi manera de pensar es distinta a la tuya, mi manera de sentir es distinta a la tuya y mi manera de actuar también. Entonces digamos que conocer el enneagrama primero me da un entendimiento de mí, de mis debilidades, de mis fortalezas, de mi manera como veo el mundo y también de los otros, porque si yo ya sé que mi pareja es emocional y yo soy racional, yo ya sé que mi pareja lo que está buscando es sentirse amada o sentir cariño, o sentir que estoy ahí. En cambio yo lo que estoy buscando es más compartir un tema interesante, contarle lo que pasó, ¿cierto? Como que estamos vibrando en frecuencias diferentes, entonces si yo sé eso, yo puedo generar empatía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, súper bien. Bueno, los azules son emocionales, entonces el 2, el 3 y el 4, digamos que tienen un botón aquí en su pecho, que cualquier miradita ya los activa, cualquier tonito, no me llamó, me miró feo, me dijo, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la aceptación, con el reconocimiento, con la atención, son muy sensibles y muy vulnerables porque todo lo perciben a través de lo que sienten. Entonces, cuando uno conoce eso, no es como, tengo que empezar a trabajar los otros centros, porque me doy cuenta que cuando tengo estas gafas, yo no estoy siendo objetivo, yo estoy condicionado por uno de estos cerebros o por uno de estos centros. Entonces es muy importante empezar a reconocerlo. Listo, entonces cuando uno encuentra su eneatipo, porque así se llama el eneagrama, el tipo de personalidad se llama el eneatipo, uno empieza a ver, por ejemplo, si yo soy muy perfeccionista, ahorita no me acuerdo el nombre que nos compartiste, que al principio daban muchas ideas y después te empezaste a volver muy organizada y muy perfeccionista y muy que todo tiene que estar en su lugar, ¿cierto? Entonces, si yo soy muy perfeccionista, digamos que tengo del 9, los que están a mi lado, también me afectan. Entonces, digamos que también a veces puedo llegar a ser muy conciliadora o a veces también puedo llegar a ser muy servicial. Y las líneas internas, pues eso no lo vamos a ver aquí en este taller, pero todas esas líneas interiores, digamos que son caminos de crecimiento y caminos para la transformación, ¿cierto? Entonces también yo tengo la tendencia, si soy muy perfeccionista, a irme a este que es el creativo o a irme al 7 que es el optimista y después me voy al 5, al 8, al 2 y vuelvo aquí. Digamos que este es todo un camino de transformación para convertirme en un líder consciente, pero hasta allá pues no vamos a llegar en este taller porque no nos da el tiempo, pero es muy importante empezar a reconocer esos caminos porque te van dando una ruta de lo que yo tengo que trabajar, cuál es mi historia, cuáles son mis dificultades que son diferentes a las de todo el mundo y qué es lo que yo tengo que empezar a trabajar en mí, porque resulta que el ser humano es un producto no terminado, ¿cierto? Que es un producto no terminado, que está en elaboración. Cuando uno ve que están construyendo un puente, apenas lo están construyendo, eso es un puente no terminado.
Cuando ya lo terminen es porque ya el puente se convirtió para lo que estaba hecho, ¿cierto? Le sirve al mundo, le sirve a los carros, sirve de vía y genera un beneficio. Entonces así somos los seres humanos, nosotros estamos en obra negra o en obra gris porque todavía no hemos trabajado muchas cosas de nosotros mismos. Dicen que solo usamos o el 10% del cerebro o menos. Entonces, digamos que cuando uno ve esto, uno dice, uy, yo puedo desarrollar un montón de cosas que no he desarrollado, pues yo le voy a apostar a esto, qué bueno convertirme en la mejor versión de mí mismo, qué bueno poder encontrar en mí habilidades que estaban dormidas y que yo no conocía. Por ejemplo, yo era súper tímida, cuando yo expuse mi tesis de ingeniería, a mí me temblaban los pies, me temblaban las rodillas, me temblaba la voz, me costaba mucho hablar en público. Y cuando conocí el enneagrama y me di cuenta que uno tenía la posibilidad de transformarse y de ser otra persona, pues yo misma, pero en mi mejor versión, yo dije, le apuesto a esto y entonces me metí a impro, la técnica que les decía, así me costara mucho, me atreví como a salir de mi zona de confort, a incomodarme. Hay personas en sala de espera y resulta que al principio fue muy maluco porque yo no fluía y me bloqueaba y sentía toda esa timidez y empecé a aceptar esa vergüenza que yo tenía porque eran mis dificultades, eso hablaba de mi personalidad, ¿cierto? Eso hablaba de toda mi historia personal y resulta que empecé a disfrutar estar ahí, pues y terminé trabajando con eso y si yo no hubiera pasado ese momento, yo no sería docente. Digamos que yo he encontrado y la vida me ha mostrado que mi vocación... ¿Cómo? Perdón. Ok, yo he encontrado que mi vocación es la docencia, pero si yo no hubiera enfrentado ese miedo escénico que tenía, yo no estaría aquí en este momento. Yo estaría o siendo ingeniera o en otro lado aburrida porque no habría encontrado como esa ficha que soy del rompecabezas, ¿cierto? Entonces, digamos que el enneagrama te ayuda como a encajar en el mundo y a saber tú para qué eres bueno y cómo puedes servir, porque realmente un líder consciente no es solo me trabajo a mí mismo, es que me trabajo a mí mismo para poder dejarle a otros este camino. Si yo ya lo recorro, yo le puedo ayudar a otros a que lo recorran y pienso en comunidad, no pienso solo en mí y también pienso en el planeta, ¿cierto? En un desarrollo sostenible, en que todos crezcamos, ¿cierto? Pero para eso, primero, un líder consciente, ¿cómo lidera? Desde el ejemplo. Yo no puedo ir predicando, vení, conocer tu personalidad, vení que el enneagrama es súper bueno, deberías hacer el enneagrama, es que no, yo lo hago conmigo y cuando la gente me ve y ve cómo vivo o siente mi energía o siente mi compañía, entonces como vení, yo quiero de eso, ¿cierto? Eso hace un líder consciente, como que transmite con el ejemplo, no predicando, ni reformando, ni dando el discurso, aunque muchas veces hay que ser inspirador y contar las cosas, pero uno lo tiene que aplicar. Para yo ser un líder, primero tengo que liderarme a mí mismo. Primero tengo que aplicar el liderazgo de sí. Primero tengo que aplicar el autoconocimiento. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay manitos levantadas, yo estoy acá pendiente, no sé si alguien de pronto quiere hacer alguna pregunta. Listo, entonces, si quieren preguntas o participar con algo, ¿cierto? Contar una experiencia que enriquezca, súper bienvenidos. Entonces les propongo que hagamos un ejercicio. Vamos a coger el líder perfeccionista, ¿cierto? Que como les decía es instintivo porque están los rojos. ¿Cómo es el perfeccionista? ¿Qué le suena? Yo creo que como todos tenemos estos 9 puntos adentro, cuando yo pregunto, la gente sabe. ¿Ustedes les ha pasado que ven un cuadro torcido y están en una casa ajena y ustedes quieren enderezar el cuadro? ¿Cierto? Como que hay algo en ustedes que no están tranquilos hasta que ese cuadro no esté derecho. A veces, ¿cierto? No digo que siempre, pero ese personaje es el que ve como el punto negro en la hoja blanca, es el que ve lo que se podría mejorar, es el que ve el error,
Por ejemplo, es súper bueno para control de calidad porque no se le pasa ni media, ¿cierto? Tiene un ojo donde dice, esto se podría mejorar, esto se podría reformar, ¿cierto? Y ¿qué podría tener negativo? Si yo siempre estoy viendo qué puedo mejorar, ¿qué se les ocurre que podría ser como su punto negativo o su sombra o lo que tiene que trabajar? ¿Qué se les ocurre? Que nunca Pues va a ser siempre está ¿Cómo? como insatisfecho, porque Está siempre va a ser como insatisfecho. insatisfecho porque siempre va a querer que sea más y más y más bien. Como Es que como digamos una que nadie le da la talla, ¿cierto? Nadie lo haría como yo lo haría, y uno por así siempre decirlo. sin sabor por como que lo pude haber hecho mejor o pudo haber sido mejor, algo así. Bien, ¿qué más? Consuelo. Yo tengo una personalidad perfeccionista. ¿Ya lo sabías o lo descubriste aquí? No, yo lo he sabido de siempre. Y es una personalidad que dependiendo de la perspectiva en que la sumas, puede ser bueno en unos escenarios, pero en otros puede ser muy malo. En mi caso, eso me llevó primero a un burnout. ¿A un qué? A un síndrome de burnout. Primero porque en el trabajo todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que entregar, todo lo que es una necesidad de que esté perfecto y perfecto no existe nada. O digamos que todo es perfecto como es, no como Sí, tú crees, sino ya como es. sí, y eso te genera muchísimo sufrimiento, ¿sí? Yo soy muy ordenada, por ejemplo, en las notas que tomo, mi letra es muy clara y todo el mundo me dice, ay, qué letra tan bonita, no sé qué, muy clarita, todo ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí se me corre una letra y a veces digo, uy, tengo que quitar la hoja del cuaderno. ¿Sí? Entonces son cosas que uno Pues dice, el pues son error, o sea, bizarras. el error lo ves como una cosa gigante y le das mucho peso. Muchísimo, sí, sí. Sí, ese perfeccionismo me ha servido muchísimo porque digamos que me he destacado en algunas cosas, pero la realidad es que eso te genera un sufrimiento grande, ¿sí? Y lo que te Claro. digo, yo terminé haciendo un síndrome de burnout. O sea, a mí me tocó decir en mi trabajo, ¿sabe qué? Yo tengo que parar aquí porque no doy más físicamente y mentalmente tampoco, ya estaba quemada, precisamente por esa personalidad perfeccionista. Bien, Consuelo, gracias por compartirnos eso. Es muy enriquecedor porque lo que yo les decía, cuando uno empieza a estudiar el enneagrama y empieza a ver el mundo y empieza a verse uno mismo, ve que es verdad, es como si te describieran perfectamente y como si describieran al otro perfectamente. Entonces, lo que dices, Consuelo, y tú fuiste la que nos compartiste que antes eras juguetona y ya no, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué pasa con el perfeccionista? Se vuelve tan serio que deja de jugar, que deja de disfrutar, y esto es algo pues como que no lo iba a mencionar en este curso, pero ya que llegó, miren que el camino de crecimiento del 1 es ir al 7. Y si ustedes ven, el 7 que es el optimista, el que disfruta, el que pasa bueno, el que tiene el chiste, el que se saborea la vida, hedonista, busca el placer. Entonces, cuando uno empieza a conocer esa cárcel en la que está atrapado, porque lo que tú dices, Consuelo, es verdad, tiene sus beneficios porque tienes el ojo para mejorar todo, pero también cuando estás en el negativo,
Cuando estás en negativo, es que hay un teléfono por ahí, cuando estás en negativo, ¿qué pasa? Te amargas la vida porque si uno solo está viendo el error, uno no está disfrutando, uno solo está viendo el pelo en la sopa, por así decirlo. Si uno le sirve una sopa y te sale con un pelo, entonces ya solo ves el pelo y ya para vos la sopa se perdió. Así la sopa esté deliciosa. Entonces es ver la vida así, como que alguien tiene un suciecito en el diente y uno no puede dejar de mirar eso porque uno quiere quitárselo, ¿cierto? Como que a uno le estorba lo que para uno es un error o no es correcto. Entonces, digamos que hay que trabajar como la alegría y como volver a jugar y disfrutar y no hacerle, y saber esas gafas, entonces te hacen decir, bueno, mi personalidad piensa que el error es lo más importante del mundo y le da un valor impresionante. Entonces vos ya sabes que ese pensamiento está condicionado por tus gafas, o sea que ese pensamiento no es verdad, ese pensamiento es subjetivo, no es objetivo. Entonces cuando uno sabe eso, entonces ya uno le deja de dar tanto valor a esos pensamientos que están condicionados por tus gafas. Entonces uno empieza el trabajo interior de dejar de hacerle tanto caso a esa cáscara, a esa piña, ¿cierto? Porque uno le hace caso, la vida se convierte en defendernos, en mirar cómo estar en el mundo, en sobrevivir. Entonces, cuando uno entiende eso, entonces uno empieza a conectarse cómo es una piña jugosa, ¿cierto? Cómo es una piña dulcecita, dulcecita. Resulta que uno mismo tiene sus propios nutrientes, solo que hay que madurarlo, ¿cierto? En este momento, digamos que somos piñas biches, que rajan la lengua, que son ácidas, que pican, que arden, ¿cierto? Pero en la medida en que uno empieza a trabajar sobre sí mismo, digamos que uno va madurando esa piña y uno se va convirtiendo en lo que uno verdaderamente es. Y esa piña le sirve a otros de alimento, ¿cierto? Porque un líder consciente se hace para servir, para servirle al mundo, no para yo me quedo con mi mejor versión y ya lo logré, no. Es porque ya como logré esto en mí, lo voy a transmitir a otros, lo voy a compartir. Y si yo soy una piña madurita, pues qué bueno, la gente lo va a sentir. ¿A ustedes no les ha pasado cuando están con una persona que tiene buena energía, que eso a uno le sube la energía y uno queda como contento? Uno ve a esa persona y queda como que te subió la energía. ¿Por qué? Porque viste una piña más madura que vos, ¿cierto? Sentiste ese juguito, ese dulzor, esa esencia que está más desarrollada que la tuya, entonces uno quiere como más de eso, como cuando uno va a un restaurante delicioso que uno quiere volver porque fue súper rico. Entonces, lo que les proponía es hacer un ejercicio con esta personalidad. Entonces resulta que el eneagrama también habla de los tipos de líderes. Entonces digamos que el perfeccionista tiene estas áreas de fortaleza y estas áreas de desarrollo, ¿cierto? Entonces mírenlas bien. Dirige con ejemplo, se esfuerza por lograr la calidad, persigue la perfección, organizado, consistente, receptivo, perceptivo, honesto, práctico. Y áreas de desarrollo reactivo, ¿cierto? Como que a veces está la defensiva, excesivamente crítico, se vuelve que critica todo, pero de una manera como destructiva. Defensivo, cuando alguien le dice te equivocaste o no, para él lo peor es equivocarse, entonces él no se quiere equivocar, entonces se defiende cuando se le critica. Inconsciente, cuando su enojo es profundo, ¿cierto? Como que no sabe qué hacer con la rabia. Enfocado en los detalles, a veces le da demasiada importancia a cosas que no la tienen. Controlador, testarudo, impaciente, ¿cierto? Entonces, digamos que el perfeccionista puede estar en su lado sano y ayudarle a la gente a mejorar y en la empresa y mejorar los procesos y mejorar todo, ¿cierto? Ayudarle a las personas, ¿cierto? Como qué podrían hacer mejor. O puede ser un juez que te está mirando así con ese ojo, llegaste 5 minutos tarde, te vi, y esos 5 minutos uno lo siente con esa mirada como si fueran 3 horas, porque se vuelven muy jueces y muy críticos. ¿Queda claro el 1?
¿Sí? Sí, Entonces les perfecto. propongo que prendamos las cámaras y hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio, prendamos cámaras así como al inicio. ¿Cómo vamos? Bien. Listo. Hay más cámaras por ahí que quieran participar para hacer ejercicios. Bien, Jorge, no te conocía. Qué pena, me voy Ah, conduciendo. Jorge. Sí. Ah, no, yo dije, eso no es un carro. Ok. Bueno, ¿algún otro que participe con la cámara? A mí me dijeron, este grupo tiene unas ganas de participar y yo, qué bueno, vamos a jugar. A ver, pues. Bueno, entonces empecemos así. Vamos, resulta que la impro tiene 4 reglas. La primera, no hay error. Todo lo que llegue como un error es una posibilidad para solucionar, para crear una nueva idea, un detonante, ¿cierto? Aceptar todo lo que proponen. Si yo les digo, estamos en Europa, ¿cierto? Porque es un juego. Entonces, aceptamos lo que el otro propone, escuchamos, nos escuchamos entre todos, lo aceptamos y además de aceptarlo, lo complementamos, ¿cierto? Como que una propuesta es valiosa, entonces yo te la complemento y la nutro para que crezca y para que avance la historia. Y todos nos lo sabemos. Si a mí me proponen que yo soy un bombero, hágale bombero, ¿cierto? Es un juego de crear situaciones y uno ve cómo las resuelve. Entonces, todo lo que me propongan lo acepto. Y si me proponen que yo sé hablar alemán, pues sé hablar alemán, ¿cierto? Me lo invento. Entonces, es un juego. Entonces, para empezar, les propongo, para que nos soltemos un poquito, que nos paremos y soltemos el cuerpo. ¿Se acuerdan que tenemos 3 cerebros? El neocórtex, límbico y reptiliano. Entonces, cuando uno va a aprender, uno también aprende con el cuerpo, con la emoción y con la mente. Entonces, soltemos el día de hoy, relajémonos, miremos dónde tenemos tensiones. Si hay que saltar un poquito, saltamos. Y si necesitamos hacer algún sonido, como también que libere tensiones, ¿cierto? Mover la cabeza, mover los hombros y soltamos, soltamos. Miren que todo el tiempo estamos cargando cosas y en el cuerpo es donde se sienten todas las tensiones. Vamos abajo y descargamos. Otra vez, inhalamos. Descargamos. Listo. Entonces, ya que estamos más calienticos, cambió la energía, no sé si lo sienten, cuando uno se activa, como que activa sus 3 cerebros y se siente otra actitud. Vamos a construir una historia entre todos, como un cadáver exquisito, ¿cierto? Como que yo cuento una parte de la historia, el que sigue la complementa y la complementa y la complementa con una premisa. Y la premisa es que vamos a usar el abecedario. La primera persona tiene que empezar la historia con la A, la segunda persona con la B, la tercera persona con la C, y así hasta llegar a la Z. Y vamos a contar la historia de un líder perfeccionista que estaba en su peor momento, lo que hacía cuando estaba mal, ya vimos esas áreas de mejora, ¿cierto? Y cómo se fue transformando en un líder perfeccionista, pero consciente, ¿cierto? Tratemos de inventarnos en una empresa o con la familia, ¿cierto? Sería bueno pues como en una empresa para ver cómo ejerce su liderazgo con conflictos que le vayan pasando, él cómo reacciona, cómo actúa y qué lo hace cambiar ese giro. Ustedes saben que todas las historias tienen como un punto de giro a volverse una persona más flexible, más alegre, ¿cierto? Más juguetona, más dinámica, igual de mejoradora, por así decirlo, o sea, con sus mismas características, no se tuvo que convertir en alguien diferente, simplemente se soltó y disfruta y lo hace desde otro punto de vista.
Entonces, Gabriel Gaviria, ¿quieres empezar con la A? No te escuchamos. Hola, ya sí. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Bueno, lo que pasa es que el micrófono del computador está malo, entonces tengo que hacer el cambio. Bueno, entonces empiezo con la A. Antes de ayer, en la empresa donde trabajo, mi jefe es gran perfeccionista y estaba haciendo un taller. Entonces reunió a todos los empleados y tenía algo muy importante para decirle. Ya puedo pasar a la siguiente persona. Dale un poquito más, como nutrale un poquito más. Tenía algo muy importante para decirles y tenía que ver con la forma como estaban atendiendo a los clientes, ¿cierto? Entonces había muchas quejas en la empresa y los clientes empezaron a poner quejas y entonces la empresa empezó a afectarse, empezaron a bajar todos sus ingresos y el jefe empezó a afectarse económicamente. Bien. Entonces, Joana, con la B. No te escuchamos. Bueno, básicamente las pérdidas eran económicas porque digamos que los empleados que atendían a los clientes no los hablaban en un tono cordial y cuando les hacían reclamos, ellos nunca le daban la razón a los clientes. Entonces, por eso los clientes pusieron muchas quejas que las recibió directamente el jefe. Y Bien, había... Esmeralda. Somos muchos. Con la C. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pensando. Cuando uno de sus empleados en medio de la reunión le propuso hacer un plan de acción para mejorar los indicadores y la atención a los empleados y le propuso invitarlos a un taller de Enneagrama, Impro y Liderazgo Consciente. Bien, bien, Jorge Luis. ¿Ahí me escuchan? Sí. Desde ese momento que hicieron ese taller, porque de verdad todos asistieron, lógicamente, porque el jefe les había dicho que tenían que ir, les cambió la vida, y no solamente a ese jefe, sino también a cada uno de los empleados, porque entendieron que el servicio al cliente no se trataba solamente de una función que tenían que hacer, sino que era aquello que era servicio, o sea, vivir para ser. Bien. Nancy. No te escuchamos. Nancy, no te escuchamos. Nancy. Ahora sí. Sí. Emocionado todo el grupo de trabajo, quiso participar en más información, en más juego, en más recreación, tuvieron muchas ideas y crearon mejores grupos para integrarse y ya no trabajar tanto, hacer las cosas más chéveres, y salieron a jugar basquetbol y fueron equipos de fútbol y ya no era tanto trabajo, sino más recreación. Esa letra parece la Z, ya se acabó el cuento. Ya se transformó, o sea, se transformó porque en ABCD.
Ese taller de diagrama de liderazgo consciente es muy efectivo, pues ya en D hay una transformación y un resultado. ¿Cómo vamos a continuar para llegar hasta la Z? ¿Cómo vamos a arreglar eso? Carla, ¿quieres participar? ¿Quieres participar, Carla? Consuelo. Creo que nos va a tocar cortarlo, no es la Z porque no está participando mucho. Fabián. ¿Sí me están escuchando? ¿Cierto? Sí. ¿Dónde están? Joana, ¿sigues otra vez entonces? Fabián dice que tiene problemas con el micrófono y la cámara. Ah, bueno. Todos nos volvimos eneatipo 6. Bien, explícanos qué es el 6, a ver. Explícanos qué es el 6. Que nos expliques qué es el 6, ya que lo mencionaste. Les cuento que el eneatipo 6 es pues tengo algo de idea de este taller del enagrama, y les puedo contar que el eneatipo 6 pues vive en la dualidad de querer hacer las cosas y no hacerlas, y siempre está muy en el intelecto, queriendo solucionar las cosas desde la cabeza y no actuando. Siempre está como muy escondido. Hay mucho conflicto interior, y en ese conflicto pues no se quiere, no pregunta, no se presenta, no hay acción directa, porque de cierta forma también hay mucho miedo, y la expresión, su forma la esconde, ¿no? Sí, el 6 tiene miedo, entonces muchas veces evade cosas porque le da susto, duda, entonces evade algunas situaciones. Bien, después lo explicamos mejor. ¿Alguien que quiera continuar con el cuento? Bueno, parece. Si quieres te lo arreglo para que vuelvan a... Porque dijiste que ya había terminado. No hay error. Dejemos así con el 1 y ya después seguimos con otro eneatipo. Entonces, voy a compartir otra vez para contarles más del eneagrama. Listo, entonces, resulta que nosotros tenemos unos personajes internos, que son esta personalidad. La personalidad son varios personajes. ¿A ustedes les pasa que a veces uno piensa, uno dice, no, hoy no llamo a esta persona, y a las 4 de la tarde uno la está llamando? No sé. Y entonces por la mañana vos pensás una cosa, y después a media mañana pensaste otra, y después a mediodía pensaste otra, y ya después la que hiciste fue la que pensaste a media tarde, ¿cierto? Porque tenemos unos personajes interiores que los muestra muy bien la película Intensamente. ¿Se la vieron? ¿Alguien se la vio? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿alguien no se la vio? ¿Alguien no se la vio? ¿Todos se la vieron? Bueno, entonces, como todos se la vieron, resulta que si recuerdan, la mamá, o sea, todos tenemos estas 5 emociones básicas en esta película. Está el miedo, el asco, la alegría, la rabia y la tristeza. Pero no sé si fueron detallistas en ver que la mamá tiene en el centro uno que es más grande, el papá tiene en el centro uno que es más grande, que domina todo, y la niña tiene en el centro uno que es más grande, que domina todo. Entonces, yo no sé si ustedes ya saben cuál es el personaje que tienen en el centro que domina todo. Entonces, quiero recordarles esta escena porque así funcionamos nosotros por dentro. Tenemos un personaje
que se encarga de que los otros se vuelvan esclavos. Entonces, por ejemplo, si yo soy mental y todo lo pienso es con la mente, mi emoción y mi instinto van a ser esclavos de mi mente, de sus ideas, de lo que él piensa, de lo que él quiere. Entonces, todo lo mío va a actuar según lo que predomina. O si mi predominante es la emoción, entonces la mente y el instinto van a hacer lo que dice mi emoción. Entonces, por eso es tan importante conocer la personalidad, porque ese no soy yo, ese es un personaje interior que piensa de una forma, que le duelen algunas cosas, que tiene una manera de reaccionar y lo peor de todo es que yo le creo todo, ¿cierto? Yo le creo todo a ese personaje porque no lo conozco, pero cuando yo lo empiezo a conocer, yo empiezo a ver que esos son mis personajes interiores, pero que dentro de mí hay un estado de serenidad y hay un ser que yo puedo empezar a desarrollar y a ir a ese estado cada vez más. Resulta que nosotros como seres humanos es como si fuéramos una casa y en esa casa resulta que desaprovechamos los espacios de la casa. Es como si nosotros solo viviéramos en el sótano de la casa. Tenemos una casa entera, pero como no nos conocemos bien, solo utilizamos el sótano, el sótano y ahí lo la pasamos la vida. Pero cuando uno empieza a conocerse, uno empieza a descubrir que uno tiene estados interiores a los que uno puede acceder si uno trabaja sobre uno mismo. Cada que tú le das luz a tus personajes, digamos que eso hace que dejen de tener tanta fuerza y que tu esencia y que tu ser se empiece a manifestar más, que es lo que tú realmente eres, que es lo que salía cuando éramos niños, porque estábamos presentes, porque no estábamos en el futuro ni en el pasado, sino que estábamos ahí, ¿cierto? Como presentes y limpios. Pero la educación y todo lo que nos va pasando y el sufrimiento y el mundo tiene cosas duras y la vida es duro, uno se empieza a llenar como de corazas. No sé si se leyeron El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un señor que se empieza a poner una armadura y se empieza a poner una armadura y ya no se quita la armadura ni para dormir porque ya se convierte en eso. Ya come con ella, duerme con ella y ya cree que él es ese caballero de la armadura oxidada. Y eso nos pasa con la personalidad, nos vamos desconectando cada vez más de lo esencial y nos perdemos y por eso sentimos ansiedad y por eso sentimos tantas cosas que nos llenan de emociones negativas, ¿cierto? Entonces, voy a ponerles este para que recuerden y para que observen desde otra manera esta parte de la película, cómo domina en cada uno ese personaje y cómo hace que los otros se vuelvan como trabajadores de él o como esclavos de ese personaje predominante. Pero espérense, yo apago mi cámara para que se vea mejor. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? Esto me está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¡Listos para disparar, señor! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros.
Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Miren, entonces ahí se ve que la mamá tiene la tristeza, que es la azul, más grande en el centro y todas están como dirigidos, que esta es la rabia, el asco, la alegría y el miedo. Miren que todos tienen las mismas gafas de la tristeza, ¿cierto? Claro, pues que la mamá tiene gafas, pero todos están dirigidos por ella. En el papá es la rabia. Entonces es muy importante empezar a ver yo cómo veo la vida, porque si yo tengo este personaje aquí predominante, así voy a ver las cosas. Cuando ustedes ven que cuando hay un accidente, hay diferentes maneras de contar ese accidente. Entonces viene una persona y te cuenta, uy, no, la sangre fue impresionante, tenía la herida abierta y no sé qué. Y viene otra persona y te cuenta, no, súper eficiente las ambulancias, los médicos, los paramédicos, eso llegó de una, me impresiona la eficiencia en este país, ¿cierto? Otro te cuenta, cerraron las vías, fue un taco horrible, ¿cierto? Entonces cada uno tiene una manera de ver las cosas y es muy importante empezar a ver eso. Entonces el eneagrama dice que estos personajes rojos tienen una emoción predominante, o sea, en el centro de su comando está la rabia, como que todo lo que pasa a estos lo que les da es rabia, como injusticia, ¿por qué? ¿Cierto? Y como rabia. A los azules, que son los emocionales, la emoción que predomina más es la tristeza. Es una tristeza que es más como que les duele que los rechacen, que no los acepten, ¿cierto? Como una vergüenza, como una necesidad de aceptación, de atención, porque necesito la atención del otro, ¿cierto? Como que soy muy dependiente de lo que los demás piensen de mí, entonces hay tristeza cuando no me quieren, cuando siento que no me quieren, porque esas son mis gafas las que perciben eso. Y en los racionales, como están tan llenos de información, entonces la emoción que predomina es el miedo. Entonces una manera de uno empezar a conocerse es empezar a mirar cuál cerebro predomina en mí. O sea, cuando yo tengo que resolver un problema, yo lo resuelvo desde la cabeza, desde el sentir o desde la sensación, ¿cierto? Desde el actuar y la sensación. Eso es importante. Y otra clave para empezar a conocernos es cuando hay una dificultad, a mí que es o sea, yo sé que las emociones todas las tenemos, pero ¿cuál predomina? ¿Cierto? En mí es la rabia, en mí es el miedo o en mí es la tristeza o la necesidad de que me acepte. Entonces les propongo que busquen una hojita, ahí ya no me están viendo, ¿cierto? Ya sí. Les propongo que busquen una hojita ahí cerca y con esto que acabamos de ver, con esta reflexión, escriban qué se les viene, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que cómo reaccionan más? Desde la rabia, desde el miedo, por ejemplo. Yo te quedé de llamar hoy a las 7 de la mañana y no te llamé. O mi novio me quedó de llamar hoy a las 7 de la mañana y no me llamó. Yo cómo reacciono, ¿cierto? O algo que me afecta, mi jefe viene y me pide que vaya a la oficina y me regaña, yo cómo reacciono. Desde ese sentir, esa tristeza, o desde la rabia, el abuso, la injusticia, o desde el miedo, la desconfianza. Escriban ahí un momento. ¿Tienen dónde escribir? ¿Por qué los pongo a escribir? Recuerden que estamos hablando de los centros, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno escribe? Cuando uno escribe, uno está pensando, uno está sintiendo y uno está haciendo. Entonces, escribir es muy importante para poder entender muchas cosas. Por eso recomiendan muchas veces los psicólogos, los terapeutas, que cuando uno quiere conocerse a uno mismo, haga un inventario del día, ¿cierto? ¿Yo qué pensé hoy? ¿Cuál fue el pensamiento más recurrente? ¿Cuál fue la emoción más recurrente? ¿Y qué hice con eso que pensé y con eso que sentí? Porque si yo pienso mal, voy a sentir mal y voy a actuar mal, ¿cierto? Entonces, si yo le hago caso a todos los pensamientos que están
filtrados por esas gafas que es la personalidad, pues entonces voy a pensar de una manera distorsionada y voy a sentir de una manera distorsionada y esas son mis acciones. Y eso no es ser un líder consciente. Un líder consciente es poder ser objetivo y actuar con esa objetividad, con lo que pensé, lo que sentí, con esa intuición y esa certeza que me lleva a la asertividad. Entonces escriban ahí que ven de lo que les estoy contando, que les llega. Y tengo problemas con el micrófono. Ok. Y si les llega de pronto algo esta noche o un sueño, los sueños también hablan mucho del inconsciente. Es muy importante conocernos bien porque imagínense que Jung, que es un psicólogo muy famoso, pues que fue más allá de Freud, él decía que uno tiene que ver lo que uno es, porque todo lo que está oscuro tiene mucha fuerza, tiene más fuerza de lo que yo creo. Entonces él tenía una frase que dice, lo que niegas te somete o persiste o te lo sigue mostrando la vida, o sea, todo lo que tú rechazas lo atraes, otra manera de decirlo. En cambio, lo que aceptas te transforma. Entonces, digamos que todo, este es un iceberg, todo lo que está debajo del iceberg que yo no he visto de mí es dueño de mi vida porque tiene mucho poder y miren que es mucho más grande que lo que realmente sí veo. Entonces, digamos que esto se me proyecta en la vida afuera para que yo lo pueda ver, para que yo lo pueda integrar y para que yo lo pueda transformar. Pero como no nos enseñan eso, sino que nos enseñan es a echarle la culpa al otro, el otro está equivocado, me casé con el que no era, es que mi jefe no sé qué, cuando resulta que todas esas experiencias me están dando un aprendizaje de todo eso que yo tengo que no he visto de mí mismo, que yo todavía no sé entender. Entonces cuando yo empiezo a escribir sobre mí, yo empiezo a tener más información de mí mismo y entonces yo empiezo a leer todo lo que escribí y yo veo, es que mira, yo siempre pienso igual y es que es más, yo siempre actúo igual y así cambia el escenario y los personajes me pasa lo mismo, porque eso pasa con la personalidad, es como repetir y repetir historias, pero uno cree que no está repitiendo, pero en el fondo uno siempre está pensando lo mismo y sintiendo lo mismo. Entonces es muy importante conocer todo eso para poder transformarme y convertir en el líder consciente que soy. Bien, ¿preguntas? Listo, ya nos quedan 10 minutos, ¿cierto, Ana y Marce? Sí, Cata. Entonces les propongo que cada uno diga qué se lleva de hoy. ¿Los llamo o ustedes pueden tener la iniciativa? ¿Qué se llevan de hoy? ¿En una frase o en una palabra? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, de hoy me llevo que, por ejemplo, aprendí a identificarme al menos con uno de los tres. Centros o cerebros. Ay, que nos fuiste, Gabriel. No te escuchamos. Ya, ¿me Ahora escuchan? sí, sí. Entonces, pienso pues que he recibido mucha información muy valiosa y muy importante, pero de todo yo pienso que eso es el principio de empezarme a conocer a mí mismo. Sí. Entonces detectaste cuál es tu centro predominante o tu cerebro predominante. Sí, yo creo que soy más el tipo emocional. Sí, sí, soy ese tipo sin duda. Bueno, pero te invito a que te observes. Uno realmente se da cuenta como uno es en los hechos, no en la idea que uno tiene de uno mismo, sino ya esta semana cuando te pase algo, obsérvate a ver cómo estás reaccionando, a ver si es tanto la emoción o puede ser más la mente que te lleva a pensar cosas y eso genera una emoción, ¿cierto? Es muy sutil la diferencia, pero no es una idea, es que yo lo voy verificando en la medida en que me observo. El autoconocimiento requiere autoobservación, es la única manera de yo conocerme de verdad. Entonces te invito a que te observes, que no te quedes con que ya lo descubrí, sino que
Obsérvate, a ver si sí. Ya, Listo, verifícalo. entiendo, gracias. Bien. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Bueno, me parece muy interesante este taller. Aprendí mucho sobre que estamos en crecimiento, en transformación. Entonces, a través del conocimiento de la personalidad vamos a mejorar muchas cosas y vamos a contribuir más como a la socialización con otras personas. Bien, gracias Carla. Aquí está escribiendo Fabián que tiene problemas, pero hoy me llevo que siendo consciente de cómo somos y en qué posición estamos, podríamos trabajar más fácil en donde queremos estar y trabajar por eso. Ok, Fabián, gracias. ¿Quién quiere continuar? Bueno, quisiera hacer mi aporte después de la experiencia compartida. Lo que más valoro es entender que, como vemos, las cosas siempre son muy subjetivas, ¿sí? Y cuando empezamos como a indagarnos, a conocernos a nosotros mismos, desde un punto de vista más holístico, logramos como entender el porqué de las personas y por qué actuamos de cierta manera ante ciertas situaciones. Eso es lo que más valoro de lo que pudimos compartir hoy. Ok, Gabriel, muchas gracias. Bien. Joana, ¿tú quieres seguir? Pues yo me llevo que en definitiva no me conozco tan bien, que no es tan fácil definir cuál es el cerebro que me lleva a actuar, que yo creo una cosa, pero también dudo y digo, no, pero actúo de muchas formas, entonces, pues no estoy segura. Y el hecho de que si descubrimos cuál es nuestra esencia, podemos como aportar más, o sea, como de realmente servir de algo, ayudarle a alguien. No sé, creo que eso podría hacernos más felices con lo que nosotros mismos somos. Ok, gracias. Por ejemplo, eso que dices de la duda, de no saber, te dice pistas de pronto son pistas de que qué es la duda y qué no es saber, es estar pensando, ¿será que aquí, será que aquí, será que aquí, será, cierto? O es más del pensamiento, puede ser, es solo un tipcito ahí que te doy, pero lo importante es que te observes para que lo veas. Uno si se observa, si uno para, está presente, se recuerda a uno mismo y ve lo que está pasando y uno está ahí, uno ve lo que está pasando dentro de uno, ¿cierto? Así como esta película intensamente, uno puede ver qué personaje está saliendo y qué está pasando ahí. Entonces es bueno que nos observemos. Bien, gracias. Algo que estaba diciendo ahorita, lo de Jung, es que los sueños te muestran el inconsciente. Muchas veces uno sueña cosas de lo que tiene guardado ahí debajo de ese iceberg. Entonces a veces con estos talleres se mueven cosas. Entonces si sueñan algo, observen a ver de pronto qué les está mostrando el inconsciente, que ahorita no termine esa idea. Listo. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces los invito a que hagamos una relajación para irnos, ¿cierto? Si quieren, apaguen las cámaras, busquen una postura donde descrucen brazos y piernas, eh, espalda recta, porque la espalda, digamos que la columna es como una antena donde te ayuda a alinear esos tres centros, esos tres cerebros, ¿cierto? Como que bueno poder estar alineado. Y vamos a irnos a descansar, que además que hoy tuvimos un día agitado como suele pasar, pero antes de eso vamos a regalarnos 3 minutos para nosotros, ¿cierto? Eso muchas veces uno no lo hace y cuando uno lo hace se da cuenta de lo importante que es. Entonces voy a apagar mi cámara también, escuchemos la música, cerremos los ojos y vamos a concentrarnos en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo está mi cuerpo,
si hay alguna tensión. Si necesito relajar alguna parte de mi cuerpo, llevo mi atención ahí y la relajo. Si veo que hay un dolor, imagino que el aire que respiro llega hasta esa parte, la relaja. Observo qué pienso y no me aferro a lo que pienso, simplemente lo veo llegar, trato de estar presente en mi cuerpo, sentir mi respiración, de anclarme en mi respiración para no irme a pensar. Bueno, entonces vayan volviendo, abriendo los ojos. ¿Alguien se relajó? ¿Alguien le costó? ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, entonces, ¿alguien quiere? Durmieron, yo creo. Hacía falta. ¿Te hacía falta? ¿Te relajaste? Sí, profundamente. Ha sido un día bastante desafiante, pero no. Sí siente uno la cambio de polaridad. Mira, solo 3 minutos respirar y venir a mí. Nunca lo hacemos, nos la pasamos en la cáscara de la piña todo el día y se nos olvida que adentro están los nutrientes, lo jugoso está dentro de nosotros. Hay una frase de Rumi. Rumi es un poeta muy bonito que cuenta las cosas de una manera muy amorosa y dice, tú eres lo que estabas buscando. Uno se la pasa buscando afuera y resulta que adentro es donde está todo lo que uno puede encontrar de verdad. Así que bueno, muchas gracias. Espero que mañana vamos a seguir con el cuento. Espero que se animen a seguir. Vamos en la T. Así que ojalá se animen mañana a participar más. Y si les surge una pregunta entre hoy y mañana, aprovechenme que aquí estoy. Pues si tienen preguntas, háganlas. Listo, un líder pregunta. Así que muchas gracias Ana y Marce. Muchas gracias a ti y a todos pues también por estar acá presentes, por la participación. Esperamos que mañana estén más participativos. O si no, también está bien. Hay personas que son más auditivas y hay personalidades que les gusta más
escuchar y aprender, y de pronto este grupo es así, o sea que también está bien. Listo. Recuerden que mañana les compartimos un nuevo enlace para la sesión del día de mañana. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.